tema de esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por poder detenernos un poco, pensar acerca de lo que tu muerte significa para nosotros, tu cuerpo y tu sangre. Aparte de ello, no tenemos absolutamente nada, no tenemos salvación, no tenemos perdón, no tenemos vida eterna, no tenemos promesas. Gracias que nos enfocamos en esto y consideramos esto, recordando todo lo que has hecho por nosotros y lo celebramos esta noche. Y con esto en mente, háblanos, Señor, de tu palabra también. Obra en nuestros corazones en cuanto al tema del perdón. Dirige nuestro tiempo en esta noche, en el nombre de Jesús. Como mencioné esta mañana, vamos a ver el tema de el perdón o la necesidad de perdonar a los demás. Y un pastor estuvo predicando acerca de este tema una noche y habló acerca de los enemigos y hizo la pregunta: ¿cuántos de ustedes no tienen enemigos? Y solamente una persona alzó su mano, que estaba sentada hasta mero atrás y estaba muy viejo. Todos los conocían como uno de los miembros más viejos de la iglesia. Tenía 101 años de edad y el pastor dijo: yo todavía tengo enemigos, así que a lo mejor tú puedes venir a decirnos cómo es que a los 101 años tú no tengas enemigos. Así es que subió al frente a la plataforma y estaba esperando la respuesta. Llegó después de unos momentos para que llegara al púlpito y finalmente dijo: es sencillo. Yo he vivido más que todos ellos. Entonces, ese no es un buen plan para nosotros cuando se trata del perdón. Dios quiere que perdonemos y que no vivamos solamente más que nuestros enemigos. Jesús dijo en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. He contemplado esto, ¿qué significa perdonar de corazón? Porque podemos perdonar, pero quizás no sea del corazón, no sea como Dios quiere obrar en nosotros. Así es que en el servicio de la mañana dije que íbamos a ver una persona que es el ejemplo de cómo Dios perdona, mejor que cualquier otra persona en la Biblia, aparte de Jesús. Y les pregunté quién era esa persona. ¿Hay alguien que quiera adivinar quién es? Algunas personas me dijeron: David es un buen ejemplo. Esteban el mártir, sí. José, Pedro. Alguien mencionó hoy que el padre del hijo pródigo, él perdonó a su hijo de una gran forma, pero vamos a ver a José. Así es que los que dijeron José tienen una buena calificación por ello. Pero ahora la segunda pregunta: ¿qué capítulo vamos a ver? Les voy a decir que es en Génesis. Ahí vemos la vida de José. Y luego 41 está cerca. 45, alguien da 42, quizás quieran llegar hasta el 45. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 45 y el título del mensaje es el perdón divino. Y la razón por la que este título ha sido seleccionado es porque estoy viendo en la forma en la que José perdona a sus hermanos después de todos estos años y lo que lo hicieron pasar y las decisiones que ellos tomaron y cómo impactaron su vida, y él les perdona de una manera que es mucho más que humano, es sobrenatural. Y yo creo que cada vez que perdonamos, y en realidad es perdón que viene del corazón, finalmente este perdón viene del Señor. Él es el que lleva a cabo esta obra en nosotros. A nosotros nos libera y estamos haciendo finalmente lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, quiero ver los primeros 8 versículos de este capítulo y ver 5 principios. Vamos a seccionar la forma en la que Él perdonó y vamos a verlo desde 5 ángulos. Y lo primero que quiero hacer es ver los versículos 1 y 2. Y quiero que vean el llanto del inocente. José es el inocente y él es el que va a llorar delante de sus hermanos. Y brevemente, los hermanos ya han estado allí antes, fueron a casa, volvieron y está él escuchando sus conversaciones. Sus corazones han sido cambiados acerca de las cosas que habían dicho, han admitido su culpa y se dan cuenta que todo esto está sucediendo por cómo trataron sus hermanos. Entonces él está escuchando esto y está diciéndoles que él puede quedarse o su hermano puede quedarse como sacrificio por sus hermanos. Y ahora José va a revelarse a sí mismo a sus hermanos y él está listo, preparado para perdonarles completamente. En los versículos 1 y 2 entonces vamos a ver el llanto del inocente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó:
haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. En este momento, hasta este momento, estaba hablando a través de un intérprete, así es que quizás estaba gritando cosas en egipcio que los hermanos no sabían lo que estaba diciendo, y ahora él se da a conocer. Y luego dice aquí que entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Entonces él empieza a llorar, a soltar sus emociones. Ahora, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, pudiera ser que él está tan contento que ahora él está de nuevo reunido con sus hermanos y ellos han cambiado y tienen esta reunión gloriosa. O imagínense a alguien que por 22 años ha tenido que contemplar lo que sus hermanos hicieron con él, queriéndolo matar y luego venderlo como esclavo, y luego eso empeoró y ahora finalmente es tiempo de que él se dé a conocer, y lo único que quiere hacer es bendecir a sus hermanos, perdonarlos, consolarlos y restaurar esa relación. Es una emoción abrumadora que él suelta. Y a veces cuando perdonamos, en realidad eso es lo que sucede. Hay una presión en nosotros que aun cuando nosotros somos los que hemos sido lastimados y ellos los que necesitan el perdón, soltamos todas estas emociones y sentimientos que se han acumulado a través de los años. Y yo paso por esas experiencias, por eso este tema está cerca de mi corazón, porque yo tenía mucha amargura en contra de mi padre cuando estaba creciendo, porque él era un alcohólico, y ese no era lo real o la verdadera razón, sino que él abusó físicamente de mi madre, y yo guardaba todos mis sentimientos porque no podía físicamente hacer nada, aunque en mi mente lo quería hacer, pero no había nada que podía hacer. Entonces me sentía frustrado, y cuando finalmente que me convertí a Cristo y el Señor empezó a obrar en mi corazón, hubo como un desahogo de toda esta frustración y de esta ira que tenía, como que hubo una limpieza que se hizo, toda esta ira fue soltada y sentí como que una tonelada de ladrillos cayó de mis hombros y se sintió bien. Ahora, el perdón no se trata de nosotros solamente, sino que tenemos esta liberación cuando nosotros perdonamos a esta persona, porque todo está dentro de nosotros y Dios no nos ha diseñado para llevar todas estas frustraciones por dentro, y creo que eso lleva a muchas enfermedades y al descabrajamiento del cuerpo, porque andamos estresados emocionalmente cuando finalmente lo soltamos, cuando soltamos la carga, parece ser que estamos dejando esta carga de nuestro corazón y nuestras emociones. Ahora, una de las cosas que me gustan que hizo José es que echa a todo el mundo afuera, porque todos los egipcios estaban ahí, y el pasaje que pienso es aquel que dice que el amor cubre multitud de pecados. Él va a revelarse a sí mismo a sus hermanos, quizás le va a decir que los vendieron, que lo pusieron en un pozo, y él no quiere que los egipcios oigan lo que ellos hicieron. Así es que se puede ver que ha perdonado de corazón cuando se quiere proteger a la persona que nos ha dañado y no queremos que los demás sepan lo que hicieron. Si siguen enojados con ellos, quieren que otros sepan acerca de su pecado y lo siguen exponiendo, pero el amor cubre una multitud de pecados. Así es como Dios nos ha perdonado a nosotros. No le da gusto que Él no pone en el boletín de la iglesia todas las veces que nos perdona y todos los pecados por los cuales pedimos perdón. Nadie sabe acerca de ellos excepto Él y nosotros, y Él los echa tan lejos como el oriente es del occidente. Y aquí José está preparado para perdonar y no quiere avergonzar a sus hermanos delante de los egipcios, esta gente que no conoce al Dios verdadero. Y eso debe ser nuestro corazón también. Recuerdo una historia del pastor Greg Laurie hace muchos años, cuando primero me convertí, y él dijo que él estaba en un restaurante. Esto era cuando la gente de hecho se hacían cheques y se firmaba el cheque, y alguien el otro día con su iPhone pudo pagar por medio de cheque. La tecnología está tan avanzada en nuestros días, pero aquí era cuando los cheques se escribían, y si el cheque botaba, ponían los cheques en un pizarrón para que todo el mundo los viera, y el cheque de él tenía ahí
un cheque que decía Cristo te ama y lo pusieron, porque votó, lo pusieron en el pizarrón. Y entonces él decidió pagar por ese cheque para que el nombre del Señor no fuera avergonzado. Y eso es lo que hace el amor. Cubre los pecados de los demás para que las cosas malas que hicieron no sean sabidas. Ese es el corazón entonces de cubrir la vergüenza de las personas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros por aquellos que han hecho cosas malas contra nosotros. No queremos que sean avergonzados, queremos perdonarlos como Dios nos perdona a nosotros. Lo siguiente lo vemos en el versículo 3 y 4, y el perdón tiene uno que decidir darlo. A menudo nos enfocamos en el perdón como que es un sentimiento. Yo siento compasión por esa persona, por lo tanto le voy a perdonar. Eso eventualmente creo se va a lograr. Pero debemos escoger en nuestra mente el perdonar a esta persona, y Dios siempre nos da a escoger. Él no nos forza a perdonar, Él nos pone delante de nosotros la decisión. Alguien nos ha hecho daño y podemos responder con ira, tratando de lastimar a esa persona, o podemos escoger perdonar o no perdonar. Y a menudo los sentimientos de perdón y la compasión interfieren, y a menudo también son estorbos. Entonces yo creo que como obediencia debemos perdonar a la gente, no porque tenemos el sentimiento de hacerlo, sino porque sabemos que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí José escoge perdonar a sus hermanos. Versículos 3 y 4. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sin duda no tenían idea de quién era este hombre, estaban turbados por ello. Sigue diciendo: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. De nuevo, entonces, el enfoque está puesto en el hecho de que el perdón se debe escoger darse. Ahora, al ver la situación de José aquí, él tuvo muchas cosas que pudiera haber escogido. Él era el segundo en mando, él hubiera podido sentenciar a muerte a estos hombres, o hubiera podido ponerlos en la cárcel, o hubiera podido aleccionarlos y decirles: ustedes no saben lo que he pasado en los últimos 22 años por lo que ustedes hicieron, y hacerlos sentirse horrendamente por lo que habían hecho. Hubieran podido decir: yo estuve en la prisión hace 2 años, por 2 años, así es que los voy a poner en la cárcel por 2 años a ustedes también. Eso es lo que sucede cuando no perdonamos, porque cuando alguien nos hace daño, 100 libras, vamos a decir, queremos darle 1000 libras como recompensa, como pago, y ese es el peligro de la falta de perdón. Y tenemos que escoger perdonar a aquellos que nos han hecho daño, sea que lo sienta yo o no. Tengo que escoger perdonar, porque esto es lo que Dios me manda que haga. Ahora, esta es la razón por la que la situación de José fue tan poderosa, porque él literalmente tenía mucho de qué escoger. A veces cuando la gente nos daña, no tenemos poder para hacer nada en contra de ellos, y eso puede ser frustrante. La prueba viene cuando, como aquí con José, cuando se tiene poder para lastimar a la gente, a la persona que nos dañó, y escogemos perdonarlo. Esta es la verdadera prueba. La verdadera prueba es cuando tenemos el poder para aplastar a alguien que nos ha hecho daño y no lo hacemos. Eso creo que es digno de elogio, porque Dios también tenía el poder para destruirnos a nosotros, pero escogió no hacerlo, escogió darnos su perdón. José entonces debe ser elogiado aquí, porque él está andando en madurez, y en realidad está andando como Jesús hubiera andado y como anduvo cuando él estuvo aquí. Algo por lo que debe ser elogiado. Y pienso en eso. Cuando la gente se casa, los felicitamos. Pero ¿qué es lo que en realidad han hecho? Han hecho promesas. No han cumplido con ninguna de ellas. La gente que debe ser elogiada es la gente que ya ha cumplido 50, 70 años de cumplir con esas promesas. Y cuando se perdona, cuando se tiene el poder para lastimar, pero no se hace, yo creo que esa es la prueba en realidad del perdón, y debe elogiarse. Uso a mi hijo más en la iglesia, en el ministerio, así es que le empecé a dejar que diera anuncios para ver si hay un llamamiento en su vida, y es curioso. Él da los anuncios, y cuando termina todo el mundo le aplaude. Y yo pienso, no lo entiendo.
Yo he estado aquí 25 años, 28 años ya y no me aplauden a mí. ¿Qué es lo que ha hecho? Dio los anuncios solamente. Eso es demasiado fácil. Y bromeo con mi iglesia, así es que ahora cuando termino de predicar me aplauden también a mí. Gracias, me siento mejor ahora. Pero José, esto es loable, está haciendo algo que le escoge hacer, teniendo el poder para aplastarlos, perdona. Les quiero exhortar a que si alguien les ha hecho daño, los ha lastimado, ustedes tienen que escoger si van a llevar esa amargura y la falta de perdón o van a perdonar a esa persona. Y en un sentido, como cristianos no tenemos que escoger, porque si no perdonamos, de hecho estamos desobedeciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero Dios nos permite decidir. Entonces no esperen a tener el sentir que quieren perdonar, escojan perdonar y que los sentimientos le alcancen después, porque como cristianos no somos dirigidos o controlados por nuestros sentimientos, los tenemos pero no vivimos por ellos. Así es que vean conmigo en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 32. Por eso perdonamos. Este es el fundamento para perdonar. Es interesante que en este pasaje de aquí, mi hijo mayor tiene 25 años, va a cumplir 26. Este es el primer pasaje en toda la Biblia que lo hice que se memorizara, porque habla del perdón. Y creo que fue divino porque ella es una persona sensible, puede ser lastimada muy fácilmente y necesita perdonar. Alguna gente es más dura que otra, mucha gente no le molesta las cosas y otros sí. Entonces este es el pasaje que Dios me dio para protegerla. Se me olvida cuántos años tenía cuando le enseñé el principio. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Obviamente esto es tener un corazón blando para con los demás, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Debemos entonces perdonar de la misma forma en la que Dios nos perdonó a nosotros. Y no nos perdona porque prometimos que ya no íbamos a hacer lo que hicimos o que vamos a hacer mejor las cosas la próxima vez, sino que nos perdonó por misericordia y por gracia. Y porque Dios me ha perdonado a mí, ahora yo soy compungido, soy obligado a perdonar a los demás, porque tengo que perdonar a los demás no porque merezcan mi perdón, sino porque yo recibí perdón de Dios. Cuando me doy cuenta de que este pasaje está en las Escrituras, como que me forzó a perdonar cada vez que alguien me hace daño, aun cuando no me siento como perdonar, porque la motivación no es que sea la persona digna del perdón o que vayan a cambiar después de mi perdón o que yo me sienta mejor, sino porque Dios me ha perdonado a mí. Entonces tomamos la comunión hoy y hemos recordado cuántos pecados Dios nos ha perdonado, y entonces podemos considerar el cuerpo y sangre de Cristo y todo el perdón que nosotros hemos recibido, y porque Dios nos ha perdonado y tomamos ese pan y tomamos el jugo y confesamos que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, y porque eso es verdad, ahora nosotros debemos escoger perdonar a los demás. Ahora, como dije anteriormente, tenemos que escoger hacerlo y no sentirlo necesariamente. Y porque escogemos perdonar a una persona, a veces no nos sentimos como que los amamos mucho. Y yo lo que he aprendido es que la Biblia nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo delante de Cristo. Entonces, cuando yo no perdonaba, me sentí convicto del Espíritu Santo porque tenía amargura contra mi padre y pedí perdón y confesé en mi mente y mi corazón que había perdonado a mi padre. El siguiente día no sentía que lo amaba mucho, sino que tenía imágenes de las cosas que me hacían enojar y sentía como que mis sentimientos se asomaban, y me di cuenta que necesitaba dejar de pensar en eso porque ya le había perdonado por eso, ya está en el pasado, está enterrado y ya no va a controlar mi vida. Y fue difícil al principio, pero ahora tengo una imagen de lo que sucedió antes y no me afecta, no juega con mis sentimientos, pero eso han pasado años. Escogí perdonar, supe que voluntariamente perdoné y luego mis sentimientos alcanzaron lo que yo hice. Entonces tenemos que llevar cautiva todos nuestros pensamientos a obediencia a Cristo, y el diablo quiere robarnos. Perdonamos a alguien y luego se tiene ira cuando se piensa en esa situación y nos damos cuenta que no hemos perdonado. Bueno, ese no es el caso. En ese caso debemos decir: no estoy pensando en eso, eso ya terminó, es el pasado. Y entre más se hace eso,
más libre y más fácil se hace andar sin estas emociones. Pero usted tiene que escoger hacerse y no solamente un sentimiento. No se preocupe por sus sentimientos. Entonces José escogió perdonar. Volvamos entonces a Génesis 45, el tercer punto, la gloria del perdón. Los versículos 5 y 6. Y aquí es en donde el Señor me mostró cosas a mí, para mí mismo, acerca del tema del perdón en estos dos versículos. Como que me asombró ver lo asombroso del perdón de José para con sus hermanos. En el versículo 5 y 6 voy a citar este proverbio a ustedes que dice que la discreción del hombre lo hace lento para la ira y su gloria es hacer a un lado la transgresión. Es la gloria del hombre hacer a un lado la transgresión. Es Proverbios 29, 11. Así es que los versículos 5 y 6 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entonces José los mira y el shock de que está vivo y de que tiene poder y de pensar en lo que habían hecho con él, José les dice: no se enojen con ustedes mismos. No estaba preocupado por él mismo, por cómo él se estaba sintiendo y cómo todo lo que hicieron les hacía sentir a él. No está preocupado por su pecado y cómo les iba a impactar a él, sino cómo les iba a impactar a ellos, porque iban a estar enojados consigo mismos, van a estar enojados por lo que habían hecho. Y aquí es donde tengo que dar un paso atrás y decir: esto es lo que Jesús hizo. Cuando el Señor ve nuestro pecado, no solamente se preocupa por cómo el pecado le impactó a Él, sino que Él ve cómo el pecado está arruinando nuestra vida y sabe que debe rescatarnos de ese pecado que estamos cometiendo en contra de Él. Él no solamente estaba preocupado por restaurar su honra y su relación, sino que sabe cómo destruye el pecado en nuestra vida y quiere perdonarnos. Por eso llamo a esto el perdón divino, porque yo creo que solamente Dios puede hacer esto en nuestro corazón. Porque cuando usted me lastima a mí, yo me preocupo más por cómo yo me siento y lo que me hizo sentir y lo que todo esto me ha causado, y quiero que usted sufra, quiero que sienta mi dolor. Ahora, eso es como me siento, pero yo sé que esa es mi carne, esa es mi humanidad, pero en el espíritu yo puedo cambiar eso y estar más preocupado por ellos, de que si ellos no entienden que están perdonados, van a sentir culpa y dolor en su vida, van a sentir desánimo y condenación, y yo quiero liberarlos de ello. Se dan cuenta que tienen el poder cuando perdona a la gente, cuando los perdona de corazón y les comunican ese perdón, de que puedan ser libres de esa cosa pecaminosa que hicieron contra ustedes. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Este es José antes de que la Biblia fuera escrita, antes de que el Espíritu Santo llenara a la gente, antes de que se tuvieran todo tipo de escuelas y CDs y enseñanzas. Este hombre, sin duda, está movido por el poder del Espíritu de Dios para no preocuparse por sí mismo. Yo no quiero que se sientan mal por mí, ni quiero que se sientan mal acerca de lo que hicieron. No quiero que anden condenados o se sientan condenados. Típicamente no pensamos o no sentimos eso por aquellos que nos han lastimado. Queremos que se sientan mal. Queremos decirle lo malo que nos hicieron sentir y que se retuerzan un poco y que sientan lo que nos hicieron sentir a nosotros. Y José dice: no. Eso no deben sentirlo. Ahora, yo he estado enseñando la Biblia por un tiempo y he hablado del tema del perdón, pero esto fue recalcado en mí, de que debemos tener un perdón de corazón para la gente con el que ha hecho, que nos ha lastimado, y cuando nos preocupamos más por ellos y cómo el pecado los va a impactar a ellos que cómo nos va a impactar a nosotros. Eso es lo que el Señor ha hecho. La gente, Él estaba en el cielo y Dios estaba en el cielo y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y es algo poderoso que aquellos que nos han lastimado a nosotros nos preocupen más que lo que nos preocupamos por nosotros mismos. Anteriormente ellos habían confesado lo que habían hecho porque supieron que es lo que estaba sucediendo, les estaba sucediendo por cómo trataron a su hermano. Entonces llevaron esta carga por 22 años.
De nuevo, parte de mí, si alguien me hace daño, yo quiero que sientan esto, pero si nos preocupamos por los demás, si Dios sobrenaturalmente nos da la habilidad para perdonar y amar de esa manera, queremos liberarlos de esa culpa y comunicárselo a ellos. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay condenación para los que estamos en Cristo. No quiere que andemos sintiéndonos culpables por todo lo que le hemos hecho en contra de Él. Y Él no nos dice, déjenme decirles cómo me hizo sentir ese pecado. Él envió a su Hijo para cubrir ese pecado, y eso es lo que hace el amor. Es el tipo de perdón que debemos de otorgar nosotros también, porque la culpabilidad es algo poderoso que el diablo usa en contra del ser humano, y podemos liberarlos de esa culpa. Un pasaje en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 2, si ven en su Biblia, por favor. Bueno, vamos a Génesis primero, lo siento. Voy a citar ese pasaje. 2 de Corintios 2:8 dice que confirméis el amor para con él, con aquel que había pecado. Y en el contexto, alguien había pecado en el cuerpo de Cristo y fue echado fuera. Y Pablo les está diciendo, no lo ignoren, sino que deben de confirmarle su amor a ellos. Y a veces alguien nos ha hecho un daño y nos sentimos amargados o avergonzados y necesitamos perdonarles. Alguien regresó a nuestra iglesia antes de yo venir para acá, que había estado en liderazgo, algo sucedió, no sé, se volvió al mundo, volvió a la iglesia el miércoles por la noche y dijo, quiero que me perdones, siento mucho por lo que hice, y compartió algo conmigo que fue difícil para mí entender. Dijo, no sabes cuán difícil fue para mí hacer eso, no se imaginan cuán vergonzoso fue volver aquí llorando para pedirte perdón. Así es que a menudo no lo vemos desde la perspectiva de la gente, la culpabilidad, la vergüenza. Entonces no debemos estar tan enojados con ellos ni ellos consigo mismos. Entonces lo cuarto, lo que aprendemos del perdón en los versículos 7 y 8, en donde dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces José puede ver todo a través de la soberanía de Dios. Dios permitió todo esto. Y vamos a seguir al siguiente punto, pero lo que quiero compartir acerca de esto es que cuando perdonamos, aprendemos algo acerca de la naturaleza de Dios en nuestra propia relación. Porque cuando perdonamos a alguien que nos ha lastimado y quizás nunca cambie, ¿no? Quizás están tratando de cambiar y si no pueden, son el mismo tipo de persona. Al perdonar, nos damos cuenta que eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Vemos el perdón de Dios a una luz diferente y aprendemos algo acerca de su naturaleza y su carácter. Y si no perdonamos, entonces no aprendemos esa lección. Entonces Dios nos hace pasar cosas para que aprendamos cosas acerca de su naturaleza y su carácter. Y si perdonamos, estamos aprendiendo algo acerca de la naturaleza de Dios. Y si no, estamos estorbando a nuestro crecimiento. Entonces, finalmente, en el versículo 9, el daño que se hace por la falta de perdón. Si usted se le ha hecho un daño, quizás usted no ha sido el único impactado por ello. Si su esposo, su padre, su pastor, su líder, hay otras gentes a su alrededor, y nos tenemos que dar cuenta que si yo tengo un amigo y alguien lastimó a mi amigo, ahora yo me enojo con esa persona y esta persona siempre me está diciendo que está enojada. Eso también alimenta mi ira contra esa persona. Pero si ellos dicen, yo he perdonado a esa persona, todo está bien, entonces mi frustración con ese individuo también cambia, también mengua. Y se tiene ese poder de influenciar a otras personas, porque esto es parte de la naturaleza humana. Si tú me lastimas y yo estoy enojado, me gusta que las demás personas también se sientan mal en contra de la persona, y es consolador para mí que lo juzguen o lo lastimen. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, en esta situación, Benjamín, él no sabe lo que ha sucedido. Él no estuvo ahí cuando vendieron a José como esclavo. No sabe cómo sucedió todo. En lo que él sabía, José había muerto, y ahora Benjamín está escuchando esto por primera vez. Pero si yo soy un hermano que sabe que un hermano vendió a otro hermano, yo quiero respuestas. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahora, José siente esa ira. Benjamín va a estar ahí a su lado, y ahora tenemos que ira se está esparciendo. Pero si le echa agua fría y perdona, va a ser más fácil para Benjamín perdonar también. Así que, versículo 8.
Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Hay una historia en el Antiguo Testamento en donde hay un hombre que se llama Semaí que está maldiciendo a David y dice que a sus hombres de mano derecha le dijeron, ¿por qué debe vivir este hombre? Déjame ir y cortarle la cabeza. Ese es el tipo de amigos que queremos tener cuando alguien nos hace enojar. Y eso es lo que hacen los amigos, nos apoyan a nosotros. Y David le dijo, el Señor lo envió, que maldiga, quizás Dios lo vaya a usar para bendecir. Tuve una situación horrenda que pasó hace años y cuando nos cambiamos a nuestro edificio en el cual nos encontramos ahora, hubo un grupo que se fue de nuestra iglesia no con muy buenas intenciones y Chuck Smith vino y dedicó nuestro edificio y un grupo de estas personas vino a disfrutar de la celebración. Y todavía había tensiones por lo que había sucedido, fue algo público también, así es que el ujier que estaba ahí sabía que ellos eran de la otra iglesia, así es que fui a darles la bienvenida, pero él vino detrás de mí y ellos estaban ahí. Y él medía como 6 pies 4 pulgadas, calvo, y practicaba karate y kung fu, algunas de esas artes que arrancan huesos, y él estaba sentado ahí como diciéndome, dame la señal y yo lo saco de aquí. Y era cristiano nuevo. Y yo miré que mi respuesta a esta gente iba a alimentar el coraje de esta persona. Y si les mostraba misericordia y gracia, entonces él va a aprender algo. Si les muestro ira y les digo váyanse de aquí, eso iba a hacerlo enojar a él más. No nos damos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que también son impactados por la amargura y la ira. Si no estamos perdonando, podemos hacer entonces a otros que se enojen también. Y acuérdense que la palabra dice que bienaventurados son los que hacen la paz. Entonces debemos de tomar precauciones en estos asuntos, porque al perdonar a otros, los otros también sienten el deseo de perdonar, y si nos mantenemos enojados contra otros, nuestros amigos van a estar enojados con ellos también. Entonces el poder es muy poderoso, no es solamente nuestra vida la que es afectada, sino la de los demás también. Y si José hubiera expresado coraje contra sus hermanos, Benjamín también lo hubiera expresado, pero los recibió, los perdonó, habló con ellos, proveyó para ellos. En realidad Benjamín pudo ver la misericordia y el perdón de José. Vamos a orar juntos. Señor, te pedimos que nos enseñes más acerca del tema del perdón, la misericordia y la gracia. Tú eres el que es tan lleno de gracia para con nosotros y nos pides que seamos de la misma manera con los demás. Te pido entonces que tú obres en nuestro corazón, que podamos perdonar de todo corazón a aquellos que nos han lastimado y que podamos perdonar con este poder divino que podemos ver en la vida de José y que podemos ver en cómo Jesús finalmente hizo también por nosotros esto en la cruz. Y te pido en esta noche por las personas que estén entre nosotros que nunca han recibido tu perdón o que necesiten rededicar su vida a ti, que vean que tú pagaste voluntariamente la paga por su pecado. Tú no viniste al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de ti el mundo pueda ser salvo. No estás entonces apartando a la gente, sino atrayéndola a ti mismo. Te pido entonces, Señor, que tú abras corazones y con todos los rostros inclinados, ojos cerrados, si usted está con nosotros esta noche y nunca ha recibido al Señor o tiene que rededicar su vida al Señor, le pido que alce su mano ahí donde está, póngala en alto para poder verla y yo voy a orar por usted. Póngala en alto para poder verla. Si necesitan al Señor por primera vez, veo allá atrás, Dios les bendiga, maravilloso. Alguien más que necesite que oremos por ellos para que reciban al Señor. Señor, te damos gracias por esta persona. Aun cuando tú eres el creador del universo, el sostenedor del universo, tú eres el Dios de los humildes. Señor, muestra tu misericordia y tú perdona a esta persona en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con un canto. Sé que alguna gente, creo que Brian dará las instrucciones. Si necesitan ir por sus hijos, lo pueden hacer, pero también
Si el pasaje de hoy tocó su corazón, entonces vengan al frente, que alguien ore por usted, con usted. Él puede cambiar su corazón y darle el poder para perdonar. No se vaya de aquí. Si algo se ha movido en su corazón, lléveselo al Señor. Nos encantaría orar